Spider-Man está lejos de casa en una aventura llena de misterio y mucha acción que podría superar a la anterior, y en este video vamos a descubrir todos los secretos y referencias que encierra, pero toma en cuenta que tendrá spoilers de toda la cinta, así que si no la has visto aún, guarda este video en tu lista para ver más tarde. Ya están advertidos, comenzamos. La película comienza en el municipio de Ixtenco, que es parte de Tlaxcala en México, y ahí conocemos al primer elemental que es de tierra, y nos recuerda a Flint Marko, también conocido como Sandman, y precisamente en las placas de un auto se puede leer el número 463, una referencia al primer número en que aparece Sandman, que es Amazing Spider-Man número 4 de 1963. En esa misma escena tenemos nuestra primera pista de que Nick y María son Skrulls, ya que María le dice Nick y desde la Capitana Marvel sabemos que nadie le llama así, ni siquiera su madre. Después, vemos un video en el noticiero estudiantil de la escuela de Peter, en memoria de los Avengers caídos, y vemos a Tony Stark, el Capitán América, la Viuda Negra y Vision. Y aunque el capitán no está muerto, es comprensible que el mundo lo crea, ya que después de viajar para regresar las piedras a su tiempo original, ya nunca volvió a aparecer en público. En esta escena nos clarifican muchas de las dudas que ocurrieron después del chasquido de Thanos. Por ejemplo, que la gente le llama a cuando regresaron todos a este mundo, el blip, a diferencia de el chasquido, que es cuando todos se desvanecieron. También nos dicen que la gente volvió justo al lugar donde habían desvanecido, como vemos cuando los jugadores y la banda aparecen en la cancha de básquet, y esto nos hace pensar en qué pasó con aquellos que se desvanecieron en el aire, como los de este helicóptero en la escena postcréditos. Pero según el productor Kevin Feige, cuando Hulk deseó que todos regresaran con su chasquido, tuvo la inteligencia de desear que regresaran a salvo, así que probablemente esas personas aparecieron en el suelo sanos y salvos. Aquí también conocemos a Brad Davis, el rival amoroso de Peter, que en los cómics aparece muy brevemente como un sujeto que llega a salir una vez con Mary Jane cuando termina con Peter. Luego, en la escuela podemos ver que hay muchos dibujos de los alumnos sobre Iron Man, y estos homenajes artísticos también se encuentran por todas las ciudades del mundo, recordando el sacrificio que Tony Stark hizo por toda la humanidad. Entonces, Peter cuenta su plan de conquistar a MJ, revelando que le comprará un collar de Dalia Negra, que es la flor favorita de MJ porque le recuerda al famoso homicidio de Elizabeth Short, a quien apodaron la Dalia Negra, una joven asesinada en Los Ángeles en 1947. Después vamos a un evento de caridad para encontrarle un hogar a las personas que fueron desplazadas por el blip, y es dirigido por la tía May. En los cómics, la tía May también ha apoyado eventos de caridad y recientemente en el videojuego de PS4 la vimos hacerlo con la organización de Fist. Y un detalle curioso aquí es que en el 2018 los hermanos Russo habían declarado que la tía May había sobrevivido al chasquido de Thanos, pero al parecer John Watts, el director de esta cinta, lo cambió para su película, así que no siempre hay que creer lo que dicen las propias fuentes de Marvel, porque todo puede cambiar de una película a otra. Después, Happy llega y les trae un cheque firmado por Pepper Potts, quien junto a su hija heredó la fortuna de Tony. Y detrás de Happy podemos ver un cartel de lucha de Crusher Hogan, el luchador con el que pelea Peter en los cómics justo después de adquirir sus poderes para ganar un poco de dinero, pero no sabemos si también lo hizo en este universo. Más adelante, Peter empaca para su viaje y vemos que su maleta tiene las iniciales BFP, de Benjamin Franklin Parker, o sea, el tío Ben. Ya en el avión vemos que entre las películas hay documentales como The Snap, acerca del chasquido de Thanos, Encontrando a Wakanda, que es la nación secreta de Black Panther, Cazando a Hydra, sobre la organización terrorista que combatía el Capitán América, y otro llamado Nova, con el Dr. Selvig, el científico amigo de Thor, aunque el nombre de Nova también podría ser un guiño al superhéroe de Marvel, llamado Nova, al cual podremos ver en la próxima fase. Y por último, hay uno sobre Tony Stark llamado Heart of Iron, que podría ser un guiño a Iron Heart, otro personaje de los cómics que toma el legado de Tony Stark. Y al llegar a Venecia nos enteramos que Ned y Betty ahora son novios. Eso también ha ocurrido en los cómics e incluso Ned se llegó a casar con ella, aunque aquel Ned era muy diferente a este que se parece más a Ganke Lee, el amigo de Miles Morales. Continuamos, y en una escena que no aparece en la película pero que vimos en el tráiler, mostraba un guiño al personaje de Hydro Man, en el que se inspira el elemental de agua, en este barco con las siglas ASM-212, que es Amazing Spider-Man 212, donde apareció por primera vez Hydro Man.
Y justo antes de que llegue ese elemental, podemos ver a un hombre observando a Peter y MJ, que es Guterman, parte del equipo de Misterio quien le escribía las historias fantásticas sobre los universos paralelos. Tras el ataque del elemental, los chicos se reúnen en el hotel y Flash menciona a un Morris Bench, que sufrió un accidente con un generador. Este Morris Bench es el verdadero Hydro Man de los cómics, que obtuvo sus poderes precisamente por un accidente. Y es en esta escena donde Misterio obtiene su nombre, cuando aparece en las noticias italianas y le llaman el Hombre de Misterio. Pero su verdadero nombre es Quentin Beck, que es el mismo nombre del primer Misterio de los cómics, quien era un experto en efectos especiales e hipnosis. Continuamos y Fury por fin contacta a Peter y se lo lleva a una instalación secreta donde le da los lentes de Tony Stark. Estos parecen ser los mismos que usaba en Infinity War y tienen una inteligencia artificial llamada Edith, programada para responder solo al comando de Peter tras la muerte de Tony. Y junto con los lentes, Nick Fury le dice a Peter que inquietes la cabeza que lleva la corona, que es una frase de la obra de William Shakespeare, Enrique IV, y podría interpretarse como otra forma de decir que con grandes poderes, o sea, la corona, vienen grandes responsabilidades, o sea, las inquietudes. Precisamente aquí, Peter trata de evitar sus responsabilidades al intentar que otro héroe salve el día, mencionando a Thor, Doctor Strange y la Capitana Marvel, pero ninguno está disponible. Continuamos y Misterio habla sobre los elementales, que en los cómics existen como villanos de Doctor Strange, aunque son muy diferentes. Luego Misterio dice que hay un multiverso, y que este es el universo 616 y él viene del 833, lo cual nos señalaba la posibilidad de que Misterio estuviera mintiendo, ya que oficialmente el universo de los cómics es el 616, mientras que este universo de las películas es el 19.999, y por su parte el universo 833 en los cómics es una realidad en la que existe Billy Braddock, también llamado Spider UK, un Spider-Man que vive en Inglaterra, y hay otro guiño a este personaje en los créditos finales cuando vemos la bandera del Reino Unido con un entramado de telaraña, como el traje de Spider UK. Entonces Peter se entera de que Fury secuestró sus vacaciones y lo lleva a Praga, y en el camión cuando Flash le quita las gafas, Peter le da un manotazo que lo deja inconsciente, y esta es otra forma de mostrarnos que estamos viendo a un Peter muy inexperto, que todavía no sabe controlar su fuerza, así como no sabe usar bien su sentido arácnido. Luego los chicos llegan a Praga durante el carnaval y Peter se prepara para el ataque del elemental con un nuevo traje negro fabricado por S.H.I.E.L.D., el cual parece inspirarse en el del Spider-Man Noir, que pudimos ver en Into the Spider-Verse. Continuamos y el elemental de fuego llega, el cual nos recuerda al villano Molten Man de los cómics, y precisamente en la placa del auto que conduce Fury hay una referencia a esto, con las siglas ASM 28965, que es referencia a Amazing Spider-Man 28 del noveno mes de 1965, donde aparece el villano Molten Man por primera vez. En la pelea, Ned rebautiza a Spider-Man como el Mono Nocturno, pero este no parece ser un personaje de los cómics, aunque hay una historia de los cómics en la que Spidey es culpado de asesinato y crea 4 identidades de superhéroes diferentes con todo y sus nuevos trajes, para limpiar el nombre de Spider-Man. Creo que esto es algo que podría ocurrir en la tercera cinta, y el Mono Nocturno podría ser una de estas identidades, pero de eso hablaré en otro video de teorías de Spider-Man 3. Luego, Misterio y Peter van a un bar y aquí es donde le transfiere a Edith, y entonces se revela el plan de Misterio, y vemos que los villanos están conectados con Tony Stark, ya que Quentin Beck era su empleado, quien creó el sistema de hologramas BARF que vimos en Civil War. También tenemos a William, quien construye los drones y a quien vimos en Iron Man 1, a Guterman, quien escribía los escenarios para Misterio, a Vanessa, que se encarga de crear los pulsos magnéticos que afectaban los satélites de S.H.I.E.L.D., y a Janice, que plancha la ropa. Y como ya dije, en los cómics Misterio era un experto en efectos especiales, y como hoy en día los efectos son por computadora, con captura de movimiento, es muy apropiado esta adaptación de Misterio a la época moderna, con todo y un equipo que es como si fuera el equipo de producción de una película. Esto explicaría por qué el vestuario de Misterio se parece al de Thor con su capa, y a la armadura de Iron Man, y a los poderes de Doctor Strange. Y es que su equipo buscaba que la gente lo comparara con los Avengers, y además combina un poco de iconografía Illuminati porque la cultura popular reconoce esos símbolos y los asocia con el ocultismo.
Esta escena también nos revela la idea controladora de la película, que es, la verdad depende de quién la cuente y por lo tanto puede ser manipulada. Por ejemplo, para casi todo el mundo, Tony es un héroe, pero para sus empleados, él fue un villano que se aprovechó del fruto de su trabajo, para ganar fama y poder. Durante la cinta, todo el tiempo se manejan dos verdades distintas, las ilusiones y la realidad. Misterio como un héroe y otra como un villano, lo que dicen los noticieros y lo que en verdad pasó. Y al final, esto es lo que destruye a Peter, cuando revelan su secreto manipulando la verdad. Continuamos y Peter regresa al hotel donde Ned le dice que se acabó el viaje. Y no es por criticar el trabajo de los maestros que los cuidaban, pero noten que Ned está semidesnudo cuando Betty lo llama a su cuarto. Puede que el romance de este par haya sido corto, pero fue muy intenso. Bien por ellos. Después, Peter descubre el engaño de Misterio y le revela su identidad a MJ, y tenemos la clásica escena de desnudos innecesarios que pone Marvel en sus películas, que ya se convirtió en su propia referencia. Continuamos y al encontrarse con Fury en Berlín, su auto tiene la placa de MTU 83779, que se refiere al cómic de Marvel Team Up 83 del séptimo mes de 1979, donde vemos a Nick Fury y Spider-Man unirse en equipo. Y entonces tenemos la excelente secuencia de hologramas de Misterio, que tiene imágenes muy parecidas a las de los cómics, donde Misterio aparenta ser gigante. También lo vemos sobre la Torre Eiffel tratando de rescatar a MJ, que es un guiño a cuando no puede salvar a Gwen Stacy en los cómics. Luego lo vemos usando su traje original casero de la primera cinta, lo cual indica que Misterio investigó muy bien Spider-Man y tal vez vio este traje en aquellos videos que Peter subía a YouTube. Después se encuentra con la tumba de Tony Stark, de donde sale su cadáver, y esta es una referencia a las historias de Marvel Zombies de los cómics. Y finalmente lo encierra en una burbuja de la ciudad de Nueva York, donde aparece la torre de los Avengers. Entonces Peter es atropellado por un tren, pero sobrevive, algo que solo pocos Avengers como Hulk o Thor podrían hacer. Luego llama a Happy y en su avión construye un nuevo traje en una escena que nos recuerda a cuando Tony diseñó su traje de Iron Man. También, entre los demás diseños que vemos en la escena, hay uno que se parece al de Iron Spider de los cómics y otro similar al traje acorazado MK3. Entonces Happy pone la música que es Back in Black de AC/DC, la cual solía escuchar Tony en Iron Man 1, pero Peter, siendo un jovenzuelo, lo confunde con otro grupo de los 70s, Led Zeppelin. Luego vemos que Fury discute con María algo sobre las células durmientes de los Kree, que eran información secreta, lo cual parece referirse a que hay espías Kree escondidos entre la población de la Tierra. Tal vez es una manera extraña de Marvel de sugerir la invasión secreta, solo que esta vez no serán los Skrulls, sino los Kree los que invadan. Mientras tanto, los compañeros de Peter llegan a Londres y cuando Pratt trata de echarle más tierra a Peter, MJ le dice una frase de George Orwell, que otra vez refleja la idea central de la película, y es: el concepto mismo de la verdad objetiva se pierde en el mundo. Pero esta frase termina con algo que no dice MJ: las mentiras pasarán a la historia. Y eso es precisamente lo que sucede al final, cuando las mentiras de Misterio se vuelven la verdad y parte de la historia del universo Marvel. Entonces llega el último elemental, que es una mezcla de todos los anteriores unidos, y los maestros lo comparan con los Power Rangers y el robot Voltron. Luego, Spidey se lanza desde el avión y usa un paracaídas como el paracaídas de telarañas que usa en los cómics. Y cuando lo atacan los drones, vemos que tienen cañones sónicos, que usan la misma tecnología que se usó al tratar de cazar a Hulk en aquella película. Mientras tanto, sus amigos van a la Torre de Londres para protegerse de los drones, y Happy lanza un escudo para defenderse como el Capitán América. Y otro guiño al Capitán América es este, cuando Peter toma un letrero como escudo y la imagen nos recuerda al Capi cuando porta el Mjolnir en Endgame. Finalmente, Peter logra llegar hasta Misterio usando su punzada y lo vence. Parece que está muerto y Edith confirma que no hay ilusiones, pero ¿será verdad? Yo tengo mis dudas y hablo de eso en mi video sobre el final. Seguimos con la cinta y vemos que William guarda un respaldo de la información de los drones que usará para editar el video de la escena postcréditos. Después, al llegar al aeropuerto, vemos el auto de la tía May, cuyas placas son AMF 1562, que es Amazing Fantasy 15 de 1962, el número donde apareció Spider-Man por primera vez. Luego, Peter confronta a Happy y May sobre su relación, y una vez más tenemos el tema de la verdad subjetiva. Happy cree que están saliendo, pero la tía May lo ve como algo informal. Cada uno tiene su versión de la verdad.
Luego, Spidey sale a su cita y se toma una selfie en pleno vuelo como hace en el videojuego de Spider-Man de PS4. Y al llegar con MJ, en el fondo podemos ver un posible guiño a la fase 4 de Marvel, con este letrero que después de los números 1, 2 y 3 tiene un mensaje de "Estamos ansiosos por mostrarte lo que sigue", aunque muchos creen que esto se refiere a los Cuatro Fantásticos. Entonces llegamos a la escena postcréditos donde vemos el Daily Bugle, el periódico donde trabajaba Peter en los cómics, pero aquí es un sitio web y su presentador es Jonah Jameson, interpretado nuevamente por el mismo actor de las películas de Sam Raimi. Y Jameson revela la identidad de Peter al mundo entero, en un momento que nos recuerda a la versión inversa del final de Iron Man, cuando admite ante la prensa que él es Iron Man. En aquella película parecía que lo que hizo Tony fue algo ególatra y peligroso, pero de hecho, al ser Tony quien destapó su propio secreto, tuvo la oportunidad de controlar la narrativa y contar su propia verdad. Pero a Peter, que es el Brian sin suerte del universo Marvel, le quitaron esa oportunidad, y alguien más contó su verdad manipulándola para hacerlo parecer un criminal. Esto de culpar a Spider-Man de un crimen ya ha ocurrido varias veces en los cómics. De hecho, el propio Misterio en su primera aparición en los cómics se hizo pasar por Spider-Man para culparlo de un robo, y después quiso aparentar ser un héroe que lo capturaría, muy similar a lo que vemos en esta cinta. Por cierto, este final de la sorpresa y alguien gritando "¿qué carajos?" es igual al final de la primera cinta, donde la tía May descubre a Peter, se sorprende y grita lo mismo. Y en la segunda escena postcréditos se revela que Fury y María son Skrulls, y la placa de ese auto tiene las siglas HNM 62011, que podría ser Hawkeye and Mockingbird número 6 del 2011, donde precisamente vemos a un Skrull haciéndose pasar por Nick Fury. Luego vemos que Fury parece estar en una playa, lo cual nos recuerda mucho a las imágenes del proyecto Tahiti, donde enviaron al agente Coulson para revivirlo en Agents of S.H.I.E.L.D. Sin embargo, este no es el caso y vemos que es una mentira más, y Fury en realidad está en el espacio, en lo que podría ser el cuartel de SWORD, una organización similar a S.H.I.E.L.D. que se encarga de la vigilancia del espacio. Y esos son todos los secretos que encontré en Spider-Man Lejos de Casa. Y la pregunta del día es, si la primera cinta se llamó De Regreso a Casa y la segunda fue Lejos de Casa, ¿cómo crees que llamarán a la tercera? Dime en los comentarios, y si te gustó el video puedes apoyar al canal compartiéndolo en tus redes sociales. Gracias y hasta la próxima.